Maldiciones y bendiciones en el árbol familiar. Si observamos la historia familiar como lo que es en realidad, como un relato, seguramente nos daremos cuenta de que, como cualquier otro relato, podemos formularlo como un cuento, como un mito. De hecho, construir el relato familiar como un cuento es una forma de sanación muy poderosa. Como veremos en el capítulo final de esta serie, hay un elemento esencial en muchos cuentos, un factor dinamizador que construye la historia o que proporciona al relato un giro dramático, que es primordial para que ese relato se desarrolle. Son las normas no cumplidas, los errores, los descuidos, los hechizos, en definitiva, todo lo que da origen a las maldiciones. Como no hay maldición sin bendición, igual que no puede haber noche sin día, ambas energías están presentes en cualquier relato familiar. Porque la energía sistémica, la energía que nos conecta con la familia, con el pasado, con la historia, llega a nosotros como algo que nos impulsa o como algo que nos frena. El impulso que recibimos de nuestros antepasados proviene fundamentalmente de la vida que nos llega a través de ellos. Todos somos el producto de la energía vital de muchas personas, de su deseo de reproducirse, de su impulso amoroso y sexual. Esta es una energía positiva, una energía de vida, una energía que da fuerza a nuestro presente y que nos empuja hacia el futuro. El deseo profundo de nuestros antepasados es que tengamos una vida larga, que seamos felices, que tengamos prosperidad y salud, que cumplamos nuestros sueños. Ningún padre desea que su hijo viva menos que él. Ninguna madre quiere que su hijo sufra o sea desgraciado. Ningún progenitor desea el fracaso de su retoño. La vida que recibimos es al mismo tiempo física y espiritual. La energía física nos llega a través de la relación sexual entre nuestros progenitores, a través de nuestro ADN y a través de todos los cuidados materiales que recibimos desde que somos concebidos. La energía espiritual nos llega a través del cariño, un cariño sin el cual no habríamos sobrevivido a la infancia. También a través de todo lo que nos llega en forma de historias, enseñanzas, normas familiares, tabúes, estímulos e ideas. Esa nutrición, tanto física como espiritual, es lo que nos ha convertido en lo que somos. Y en gran medida es lo que llegamos a manifestar a los demás cuando tenemos descendencia. Generamos vida porque somos vida, porque la corriente de la vida nos alcanza, nos empuja y nos traspasa. La vida es una fuerza más grande que nosotros mismos, más grande que la humanidad. Una energía continua que nos lleva a todos los seres hacia la conciencia. En este mundo, unos producen vida en forma de hijos y otros, sin tener hijos o teniéndolos, son creadores, comunicadores o constructores. Hay un deseo profundo en cualquier persona sana de dejar el mundo un poco mejor de lo que era antes de su llegada. Dejar un legado es algo que nos empuja hacia adelante, algo que nos salva de la depresión o de la falta de sentido. Pero si miramos al mundo, vemos que lo que menos abunda realmente en él son las personas sanas. Casi todos en realidad portamos alguna herida, muchas heridas. Todos estamos tocados por el rayo de una maldición antigua, una maldición que se perpetúa a través del tiempo, a través de las generaciones. Y cada cual lleva la suya a cuestas. Es el resultado de todas las negaciones, de los sistemas de creencias que condenan determinadas formas de vivir. Es el resultado de la represión, del miedo, de los traumas sufridos por los antepasados. Una de
las personas que con más énfasis ha analizado el espinoso tema de las maldiciones familiares es la investigadora francesa Anne-Anceline Schutzenberger. A través de los estudios que realizó sobre la recurrencia de ciertas enfermedades, descubrió una tendencia y acabó denominándola síndrome del aniversario. Con el tiempo, el síndrome del aniversario fue englobando aspectos que van más allá de las enfermedades, como son los accidentes, los vaivenes financieros y más aspectos traumáticos que se producen en la vida de las personas. El síndrome del aniversario, lejos de ser una teoría más o menos atrevida, es una realidad, está comprobada en la práctica. Para entenderlo, tenemos que analizar en primer lugar en qué consiste y en segundo lugar, cómo se manifiesta. El síndrome del aniversario es la repetición traumática y con fecha fija de ciertos hechos en diferentes generaciones de una misma familia. La idea que está detrás de esta realidad parece estar vinculada al concepto de fidelidad generacional. De alguna manera, el hecho de que a un antepasado le haya sucedido algo doloroso, algo que no ha sido sanado, hace que las personas de las siguientes generaciones busquen, consciente o inconscientemente, la manera de repetir ese acontecimiento. Si el abuelo fue encarcelado durante la guerra civil bajo acusaciones falsas, el nieto acaba encarcelado por otras acusaciones también falsas. Pero ¿a qué se debe esta fidelidad? ¿Por qué se produce? ¿Acaso no es algo absurdo repetir algo que sucedió y que ya no tiene remedio? Para la conciencia es absurdo, pero para nuestra realidad inconsciente no lo es. El abuelo que murió hace muchos años está vivo en la conciencia del nieto. Su sufrimiento no es algo del pasado, no es algo que haya quedado atrás, es algo que está ocurriendo ahora mismo. En el inconsciente no hay tiempo, no hay separación entre las personas. En lo profundo, todo está ocurriendo ahora mismo, continuamente, permanentemente. El sistema se resiente por el dolor antiguo, igual que por el dolor actual. Y si no entendemos esto, no podemos entender nada de lo que se expone aquí. Si el sufrimiento del abuelo es presente, es real, si ese daño no ha sido resuelto, ¿qué puede hacer el nieto con todo ello? ¿Puede el nieto salvar a su abuelo? La mente consciente dice que no, que eso pasó hace años y no tiene solución. La mente inconsciente dice que sí, que eso está ocurriendo ahora mismo y que debe ser remediado. ¿Qué hará el nieto? Tomará el destino del abuelo sobre sus hombros y pretenderá de esa manera salvarlo. Es absurdo, es infructuoso, no resuelve nada. Pero no podemos analizar los movimientos de la mente inconsciente con los parámetros de la mente consciente. Lo que a nosotros nos parece un sinsentido, para nuestro ser interior es plausible. Así que el nieto, sin querer, buscará la manera de que le acusen de algo que no ha cometido. Irá a la cárcel e intentará, sin éxito, tomar sobre sí el dolor del abuelo. Intentará salvar al abuelo de su destino en ese espacio sin tiempo, que es el inconsciente. Estas cosas ocurren. Y repito, lo que acabo de narrar es un caso real. Pero ¿por qué muchas de las repeticiones se engloban dentro del síndrome del aniversario? La respuesta es que muchas repeticiones se dan a fecha fija. En la práctica hemos observado dos formas de repetición. Una es la que se da en un momento determinado del año. Por ejemplo, el mismo día del año en que un antepasado muere de una enfermedad, un descendiente se pone enfermo de manera repetida. O bien alguien nace el mismo día del año en que se conmemora la muerte trágica de un miembro destacado de la familia. La otra forma de repetición tiene que ver con la edad,
en la que se produce un hecho. Por ejemplo, la madre muere a los 67 años de un paro cardíaco y la hija fallece a los 67 años de un derrame cerebral. En todos estos casos se puede entender que hay una conexión entre la persona que sufrió el problema en primer lugar y su descendiente, que lo repite a fecha fija. Ambos están enlazados a través del tiempo. En el inconsciente familiar están unidos por conexiones que son en principio difíciles de romper, pero que se pueden romper. La maldición es como un hechizo que pende sobre alguien y que si no se rompe está destinado a sufrir sus consecuencias, a repetirlo. Pero como ya he dicho, la maldición se puede romper y se rompe con conciencia y con amor. El primer paso es la conciencia. Reconocer que la maldición existe, que el problema existe. Saber que uno ha tenido una grave enfermedad más o menos a la misma edad que nuestra madre o nuestro padre tuvo una grave enfermedad. Esta es una toma de conciencia muy importante. O más allá del síndrome del aniversario, entender que nuestra forma de afrontar la vida es muy parecida a la de nuestros padres. Estos patrones de repetición no siempre son fáciles de ver. Tenemos muchos velos ante los ojos y por eso a veces es bueno que sea otra persona quien nos quite ese velo de la mirada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, he hablado con mujeres que criticaban severamente a sus madres? Y cuando he tenido la ocasión de conocer a las madres, me he dado cuenta de que la hija no es sino el calco de esa madre que tanto critica, tanto en lo malo que la hija ve, como en lo bueno que no es capaz de reconocer. Yo mismo he descubierto con el tiempo que tengo casi todos los defectos de mi padre. Y, espero que también alguna de sus virtudes. El segundo paso hacia la conciencia, una vez que hemos reconocido la maldición que pesa sobre nosotros, consiste simplemente en rechazarla. De hecho, este segundo paso en muchas ocasiones es casi innecesario, puesto que el hecho de darnos cuenta de algo representa una forma de liberación. Pero si sientes que necesitas librarte de ello, hay una forma simple de hacerlo. En tu interior, en tu imaginación, pon frente a ti a la persona que genera esa repetición. Y frente a ella, pronuncia unas palabras como estas. Siento mucho lo que te pasó, pero ese fue tu destino y no será el mío. Por eso te lo devuelvo, te lo entrego y de esta forma me libero. Hablé al principio acerca de la posibilidad de formular nuestro relato familiar como un cuento. Las ventajas de este acercamiento son múltiples. La primera de ellas, sin duda, es que a través del cuento podemos tomar distancia acerca de las historias que forman parte de nuestro recuerdo ancestral. Esa distancia reduce el impacto emocional de algunos sucesos y nos ayuda a ponerlos en un contexto más amplio y entenderlos mejor. Por otro lado, el cuento apela a nuestra imaginación y es precisamente a través del mundo de la imaginación como accedemos a nuestro inconsciente, porque el inconsciente no es otra cosa que un conjunto de imágenes vivas, repletas de significado, o como personalmente denomino en mi teoría sobre la conciencia, campos de significado. Alejandro Jodorowsky, uno de los precursores de la psicogenealogía, ha llevado esta faceta creativa e imaginativa a un nivel superior. En su libro titulado Donde mejor canta un pájaro, Jodorowsky reconstruye la historia de su familia, pero con un toque genial, porque a través del relato crea para cada uno de sus antepasados un destino mejor que el que tuvo en vida. En otras palabras, en vez de crear una recapitulación acerca del pasado, Jodorowsky
construye un nuevo pasado. Porque sí, aunque suene extraño, del mismo modo que podemos cambiar el futuro, modificar el rumbo de nuestra vida, también podemos modificar el pasado. Podemos cambiar las vidas de seres que ya han fallecido. Podemos revisitar el país de los muertos. Podemos dar a cada cual un destino mejor, una vida mejor. ¿Y cómo es esto posible? Es posible porque en el inconsciente no existe el tiempo, ni existe la separación, ya lo hemos dicho. En el mundo de la imaginación, en el mundo de las imágenes, la joven viuda puede tener de vuelta a su esposo y envejecer con él. El adolescente que falleció en la guerra puede esquivar la bala asesina. La joven embarazada o el joven homosexual pueden volver al hogar del que fueron expulsados. En el mundo del inconsciente, en el mundo de las imágenes, todos los pecados son perdonados. Todas las heridas son sanadas. Nadie está excluido, nadie está perdido. Y por supuesto, como capítulo final, sanar las maldiciones significa también reconocer las bendiciones, porque en nuestro territorio interior siempre hay más bendiciones que maldiciones. Y la prueba de ello es que estamos vivos. Sin bendición, sin la fuerza del amor que viene a través de los tiempos, sin un amor que nos alcanza, que nos traspasa, sin esa energía no viviríamos. El hecho de que estemos aquí, de que yo te hable, tú me escuches, es la prueba tangible de la fuerza del amor, una fuerza que nos empuja continuamente a ser mejores. Por eso, cada día hay que dar las gracias, hay que hacer recuento de todas nuestras bendiciones.